Buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir la presentación, por favor. Por favor, me ayudan confirmando si pueden ver la presentación y si me pueden escuchar. Buenas noches, doctor, si se ve y si se escucha. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy les voy a compartir básicamente las recomendaciones que hace este artículo de campaña de Sobreviviendo la Sepsis. Es un artículo en el que nos basamos mucho en las unidades críticas, sobre todo las unidades de cuidados intensivos, para el abordaje y el manejo del paciente con sepsis y choque séptico. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar la atención de pacientes con choque o politraumatizados, pero muchas veces motivos de consulta o los principales motivos de ingreso a las unidades de áreas críticas son la sepsis. Entonces, este documento que les voy a pasar al final al chat marca las pautas o los objetivos, básicamente esto se maneja por objetivos, de los que como personal de salud debemos tener ante la presencia de un paciente con sepsis o con choque séptico. Esta es la última guía, nos enfocaremos, es una guía un poquito extensa, de hecho la que les voy a pasar es la guía un poco más resumida y que tiene los principales puntos en que ustedes se pueden orientar con respecto a los objetivos en el manejo de la sepsis. Entonces, vamos a ir revisando qué objetivos nosotros debemos plantearnos ante un paciente con sepsis o choque séptico y cómo debemos actuar o cómo debemos abordar a este paciente en las unidades de áreas críticas o el momento del primer contacto con estos pacientes. En buena hora hemos revisado algunos temas como el abordaje de la vía aérea, el manejo del shock, la terapia hídrica, que básicamente nos va a ser útil como premisas para poder extrapolar en el objetivo, el manejo de objetivos de los pacientes con sepsis. Entonces, vamos a decir que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal, si es que no es atendida a tiempo, ¿sí? Causada por una respuesta desregulada, ¿sí? En este caso, por el paciente o el huésped que está sufriendo o cursando la infección. La sepsis y el choque séptico se ha constituido realmente en un problema de salud importante a nivel mundial y va a afectar a millones de personas, ¿sí? Y que la sepsis y el choque séptico han constituido, ¿sí?, una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que básicamente llegan a morir pacientes, 1 de cada 3 pacientes o 1 de cada 6 pacientes en cuanto a aquellos que tengan sepsis y choque séptico respectivamente. Muchos de estos pacientes evolucionan a cuadros mucho más graves de disfunción orgánica múltiple y de cuadros irreversibles de choque séptico, ¿sí? Que es directamente como lo que habíamos hablado previamente. Todo paciente que cursa un evento de choque, ¿sí?, mientras se perpetúa, la mortalidad va a ser directamente proporcional y las complicaciones también. La identificación temprana de la sepsis y el choque séptico, ¿sí?, y un manejo apropiado en las primeras horas, esto es clave, ¿sí?, va a cambiar en gran medida los resultados y el pronóstico del paciente. Las presentes pautas de esta guía, ¿sí?, están destinadas a reflejar mejores prácticas desde el punto del abordaje de estos pacientes. Sobre todo, como les decía, va a estar enfocado en el abordaje y el manejo por objetivos en este tipo de pacientes. Como les había dicho, en la sepsis y el choque séptico, una detección y tratamiento temprana son la clave. Por eso es que estas guías recomiendan inicialmente que
tanto en los hospitales, instituciones y sistemas de salud, recomendar el uso de un programa de mejoras de rendimientos para la sepsis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es capacitar al personal, ¿sí? Al personal médico, al personal de enfermería, al personal auxiliar, a todo el personal de salud que esté en contacto con estos pacientes para que tengan las herramientas o las competencias para una detección oportuna y temprana de los pacientes con sepsis, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades agudas, con alto riesgo, ¿sí? De desarrollar sepsis o choque séptico. O en aquellos pacientes con procedimientos, ¿sí? Operativos estándar para el manejo y el abordaje inicial de estos pacientes. Entonces, muchos de estos pacientes se encuentran en los servicios de emergencia, en los servicios de hospitalización o en las áreas quirúrgicas y muchas veces estos pacientes no son identificados a tiempo. Entonces, ese es el objetivo de manejar un programa de mejora de rendimiento para la sepsis que ya se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos y en hospitales de Europa para un abordaje temprano, identificación temprano y una actuación temprana en el manejo del paciente con sepsis o choque séptico. Otra de las recomendaciones que nos hace esta guía, ¿sí? Es ya no recomendar, ¿sí? El uso del SOFA como medida de criterio de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Les hablo que esto previamente, ¿sí? El QIT-SOFA es una escala que se aplicaba a los pacientes fuera de las unidades críticas, ¿sí? Cuando los médicos interconsultores o los médicos que evaluaban a los pacientes con distintas patologías acudían a hacer una evaluación en la que se aplicaba esta escala conocida como el QI-SOFA. El QI-SOFA valora 3 parámetros. El primero es el nivel de conciencia. Todo paciente con disminución del nivel de conciencia, la tensión arterial sistólica, una tensión arterial sistólica menor de 90, menor de 100, ahora hablan de 100, y una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia respiratoria mayor de 20. Entonces, cualquier paciente que tenga, ¿sí? Un QIT-SOFA más de 3 puntos, antes era considerado un criterio para ingreso a las unidades críticas. Ahora, esta guía, ¿sí? Esta guía ya no recomienda que nos basemos en esos criterios, ¿sí? Porque se ha visto una baja utilidad de estas escalas comparadas con otras como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, escala de News modificado, que son el SOFA mismo, ¿sí? El SOFA antes que el QIT-SOFA, el Apache, que son herramientas mucho más completas que van a valorar otros parámetros como la frecuencia cardíaca, la saturación, la oxigenación, el nivel de conciencia, ¿sí? Incluso el personal de atención a cargo del paciente. Va a valorar más, en una forma más integral e incluso así la sensibilidad y especificidad de estas herramientas aún tienen un margen bastante amplio. Por eso es importante tener en cuenta también la clínica y sobre todo la sospecha clínica del paciente para decidir los criterios que están establecidos de ingreso a una unidad crítica. Entonces, en esta guía de la sepsis ya no recomienda, ¿sí? Dice recomendar contra el uso del QIT-SOFA, ¿sí? En comparación a las otras escalas que anteriormente un QIT-SOFA mayor de 3 ya era un criterio para ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahora eso ha cambiado en las últimas guías. En cuanto a la recomendación número 3, refiere a que todo paciente con sepsis o choque séptico, ¿sí? Se debe sugerir la medición del lactato en sangre. Sabemos que el lactato, ¿sí? En un paciente normal o sin sepsis va a ser difícil detectarlo. Tiene un corte entre 1.5, ¿sí? Y 2.6, normalmente mayor de 2 decimos que es lactato positivo, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Este marcador de hipoperfusión tisular en el que sean pacientes que no tengan otras patologías, ¿sí? En las que los valores de lactato puedan estar incrementados. Por ejemplo, en los pacientes renales, en los pacientes hepatópatas, ¿sí? O en los pacientes, en este caso, que tengan patologías que puedan hacer que estén hiperlactatémicos y, en este caso,
ver el diagnóstico diferencial para basarnos en este parámetro que es bastante fiable en los pacientes con sepsis, que vamos a encontrar valores elevados, ¿no? Bueno, aquí tenemos la escala del NEWS. El NEWS modificado nos habla de algunos parámetros como la frecuencia respiratoria, la saturación, ¿sí? La cantidad de oxígeno, el aporte de oxígeno, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y temperatura. Como les había dicho, este tiene otros parámetros, incluso mucho más amplios, y un NEWS más de 5 se habla de un paciente que requiere atención o ya dispara signos de alarma, sobre todo en las áreas de emergencia. Entonces, existen otras escalas que, como les menciono, tienen otros parámetros que van a ser mucho más sensibles en relación a la escala del QID-SOFA, que era bastante sencilla, si se lo puede decir, y se han hecho varios estudios tratando de validar esta escala y ya se ha demostrado que no tiene la sensibilidad ni la especificidad adecuada para identificar a los pacientes con sepsis o choque séptico. Otra de las recomendaciones que nos hace esta guía, ¿sí? La recomendación número 4, nos habla acerca de la sepsis y el choque séptico. En aquel paciente, ¿sí?, que está con sepsis y choque séptico en las emergencias médicas, va a recomendar el tratamiento, ¿sí?, el tratamiento y manejo y la reanimación hídrica inmediatamente que abordamos al paciente. Eso es un parámetro súper importante, ¿sí? Para los pacientes que tengan hipoperfusión tisular, habíamos dicho que choques hipoperfusión tisular, si tiene de origen infeccioso, estaríamos hablando de un choque séptico, ¿sí? El choque séptico, ¿sí? El choque séptico, la recomendación, ¿sí? El momento del abordaje, como habíamos manejado previamente, habíamos dicho que la reanimación hídrica es uno de los pilares en el manejo de estos pacientes. Obviamente, si es un paciente que está en choque, no vamos a olvidarnos de las cosas básicas, del manejo inicial, ¿no? De acuerdo al protocolo ATLS, el ABCD del trauma. Pero ya entrando un poquito más en materia y hablando de específicamente a un paciente con choque séptico, en la reanimación inicial habíamos dicho que vamos a usar precisamente los cristaloides, ¿no? Vamos a iniciar volumen, cargas de volumen a dosis de 30 mililitros por kilo, ¿sí? De soluciones cristaloides intravenosas. Es importante, ¿sí?, que se realicen las 3 primeras horas de la reanimación. Hay estudiantes, hay médicos y personal de salud que muchas veces me preguntan, doctor, ¿qué hago cuando me viene un paciente en choque, un paciente bien hipotenso? El paciente viene con fiebre, viene séptico, o sea, por un cuadro respiratorio, una neumonía, un apéndice, un abdomen agudo o una infección de partes blandas y o una infección urinaria que se complicó. Entonces el paciente viene hipotenso, ¿no? Dice, doctor, está con 70-40, 70-30. Aquí vamos a ir viendo las claves y qué es lo que vamos a manejar. Esto está estandarizado, protocolizado y les voy a dar las claves de lo que vamos a ir haciendo. Específicamente así, muy específicos en la conducta que vamos a tomar. Entonces, la reanimación inicial debe ser súper temprana, ¿sí? Como les había dicho, la reanimación hídrica en este paciente va a ser un choque de tipo distributivo. Entonces, este paciente va a estar con un déficit de volumen. Vamos a darle a dosis de un paciente de 70 kilos, 7 por 3, 21, ¿sí? Entonces sería 2100 cc de volumen que vamos a poder administrar en las primeras horas, en las 3 primeras horas a este paciente. Para aquellos, la recomendación número 6, para los pacientes adultos, ¿sí?, que tengan sepsis o choque séptico, vamos a usar medidas dinámicas para guiar la reanimación de líquidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las medidas dinámicas, como habíamos nosotros visto en el monitoreo hemodinámico precisamente en la charla pasada, les había hablado acerca del monitoreo del paciente crítico en choque. Ahí yo les había hablado de unas variables, ¿sí?, que usábamos nosotros para precisamente monitorizar la necesidad de volumen o no en un paciente con choque. Entonces, como les decía, las guías, ¿sí?, guías de supervivencia a la sepsis, recomiendan, ¿sí?, el monitoreo precisamente de la carga de volumen de estos pacientes en choque séptico con variables dinámicas. ¿Cuáles son estos parámetros dinámicos? Como habíamos hablado en algún momento. El test de levantamiento pasivo de piernas, que habíamos dicho, recuerdan ese gráfico en el que elevábamos los miembros inferiores a un paciente por 1 minuto y valorábamos, ¿sí?,
precisamente la carga de volumen de las extremidades que constituían el 20%, ¿sí?, de la volemia, que esto iba a modificar un 20-25% sea la tensión arterial sistólica o la tensión arterial media. Y de esta forma podíamos ver si el paciente tenía o no respuesta a la carga de volumen o respuesta al fluido, el reto de volumen también que hablábamos, ¿no? Otra de las variables que teníamos, las variables dinámicas, ¿sí?, es la medición del volumen sistólico, la variación del volumen sistólico, el BBS que habíamos hablado, ¿sí?, y la variación de la presión del pulso. Habíamos dicho que una variación de la presión del pulso más de 12 o 14, estábamos hablando de un paciente que va a ser respondedor a volumen. Así también la variación del volumen sistólico, ¿sí?, más de 12%, ¿sí?, es un paciente que probablemente va a respondernos a volumen. Entonces, debemos tener en cuenta estas variables para monitorizar la respuesta al volumen de estos pacientes en choque. En cuanto a la séptima recomendación, nos habla del paciente con sepsis o choque séptico, guiar la reanimación, así como hemos dicho, en parámetros dinámicos, lo podemos hacer también con la disminución de los valores de lactato. Existe paciente que viene con choque séptico, nos puede venir con 6, 7, 8, 10, 12 de lactato, ¿sí? Un paciente que esté en choque con hipoperfusión tisular y a medida que vamos en la reanimación con volumen, este lactato puede irse, ¿sí?, barriendo o depurando y va a empezar a disminuir. Entonces puede ser una de las parámetros, no el único, pero sí uno de los parámetros que podemos ir guiando la reanimación del paciente. La otra recomendación que nos hace precisamente es utilizar parámetros clínicos en el control de la reanimación del paciente con sepsis y choque séptico. Tenemos el tiempo de llenado capilar. Un paciente con llenado capilar de 4 o 6 segundos, ¿sí?, nos habla de un paciente en choque clínicamente, aparte de las otras medidas, ¿no?, que hemos hablado de la clínica del paciente en choque, ¿sí? El Motrin Score es otra de las escalas o variables que nos tiene una sensibilidad, ¿sí?, que es de tipo cualitativa, de acuerdo a los grados que podamos ver los cambios en la piel, que habíamos hablado también en algún momento. Entonces, esta guía nos habla de utilizar precisamente estas variables, estos parámetros clínicos en el momento de la reanimación para valorar la perfusión, ¿sí?, a nivel de los tejidos. En cuanto a la tensión arterial, ¿sí?, para aquellos pacientes en choque séptico, ¿sí?, o sepsis o choque séptico, ya hemos dado una carga de volumen, como la recomendación previa ya nos mencionó, ¿sí?, de 30 cc por kilo, y aún así el paciente obviamente va a estar monitorizado y vamos a ver que aún persiste taquicárdico, persiste con hipotenso, incluso en muchos pacientes ya cuando se ha perpetuado el choque puede haber alteración, en este caso de la presión. Pero ¿cuál va a ser otro de los objetivos que nosotros vamos a tener? La tensión arterial media, ¿sí? La recomendación número 9 nos habla de que debemos tener una tensión arterial media más de 65 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro objetivo va a ser eso. Con esto vamos a garantizar, ¿sí? Nosotros vamos a garantizar que haya una adecuada perfusión a los tejidos, una adecuada perfusión renal, ¿sí? Y de esta forma vamos a garantizar, se ha visto, está demostrado en estudios, que una tensión arterial media va a garantizar una perfusión, adecuada perfusión a nivel renal y a nivel tisular, ¿no? Por eso es que debe ser sostenido. En la recomendación número 10 nos habla que aquel paciente, ¿sí?, con choque séptico, sepsis o choque séptico, que requiera o tenga criterios de ingresar a unidades de cuidados intensivos, se sugiere que estos pacientes sean admitidos en las unidades, ¿sí?, dentro de las 6 primeras horas. ¿Por qué esto es importante? De lo que habíamos hablado previamente, ¿sí?, los pacientes en choque o sepsis o choque séptico es importante la reanimación inicial dentro de las 3 primeras horas, ¿sí? Ya vamos a ver otros parámetros adelante que hablan de una intervención oportuna. Lo que habíamos hablado en las diapositivas iniciales es el abordaje oportuno, ¿sí? Y lo más pronto posible en la reanimación del paciente con choque, ¿no? Entonces, si un paciente tiene criterios de ingreso a cuidados intensivos, vale la pena que se la haga en las primeras horas, en las primeras 6 primeras horas. Lamentablemente, en nuestra realidad, por el colapso de los servicios de salud y demás, muchos pacientes pasan en emergencia, a pesar de que la normativa son entre 6 o 8 horas, pasan 24 horas, incluso más tiempo, ¿no? Y muchas veces el paciente ya
llega a ser incluso fatal para este tipo de pacientes. En cuanto a la recomendación número 11, en cuanto al diagnóstico de infección, se habla que un paciente con sepsis o choque séptico tengamos la sospecha, ¿sí? Pero tengamos una infección no confirmada, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, ¿sí? Un paciente que está hipotenso, quizás está febril, y tenemos la sospecha clínica de una infección, pero lamentablemente no tenemos un foco establecido, es decir, no hay una imagen que sugiera una neumonía o quizá un abdomen agudo, o quizá no tenemos un examen infeccioso de orina. Entonces, no sabemos específicamente, no tenemos una evidencia, o recién llega el paciente y lo abordamos recién y no tenemos un foco establecido. ¿Sí? En aquellas situaciones en las que tenemos la sospecha de un paciente, ¿sí? Con una infección no confirmada, se recomienda reevaluar, ¿sí? Estar reevaluando continuamente para buscar otras posibilidades diagnósticas. No es que con esto vamos a decir todo es choque, todo es de origen infeccioso. No, tenemos que ver precisamente estadificar si se trata o no de un choque de tipo séptico o distributivo, o ver qué es precisamente lo que le está pasando al paciente, ¿no? Debemos buscar diagnósticos alternativos, y en el caso que ya hayamos realizado un adecuado examen tanto clínico de laboratorio y diagnóstico del paciente y descartemos, ¿sí? En este caso, un cuadro de sepsis o de choque séptico, está indicado suspender los antimicrobianos, ¿no? Empíricos que inicialmente los iniciamos, que ya vamos a ver los criterios para hacerlo, ¿sí? O si tenemos una fuerte sospecha, ¿sí? De una causa alternativa de la enfermedad, debemos tenerlo en cuenta para precisamente pensar en estos diagnósticos alternativos. En cuanto a la recomendación número 12, en lo que se refiere a la antibiótico terapia, ¿sí? En pacientes adultos con sepsis y choque séptico, ¿sí? Con altas probabilidades de tener sepsis, existe recomendación, ¿sí? Que nos sugiere, ¿sí? Una evaluación rápida, y si tenemos una probabilidad de una causa infecciosa, determinar para precisamente tomar la conducta con respecto a la antibiótico terapia. En pacientes, ¿sí? En pacientes que tengamos una sospecha clara, un foco evidente de una sepsis o choque séptico, se recomienda iniciar la antibiótico terapia dentro de la primera hora, ¿sí? Eso es súper importante en el abordaje del paciente, ¿sí? Con sepsis y choque séptico. En aquellas situaciones en las que tengamos duda o el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico no esté claro, en este caso de que se trate de un cuadro infeccioso, ¿sí? Para los adultos, en este caso que tengamos la sospecha de sepsis y choque séptico, y tengamos que seguir un curso de un tiempo limitado para poder realizar una investigación rápida con respecto a nuestra preocupación si el paciente tiene sepsis o no, debemos administrar los antibióticos dentro de las 3 primeras horas, ¿sí? Que se reconoció en este caso o se tuvo la sospecha de un paciente con sepsis o choque séptico. Esas dos recomendaciones son súper importantes porque es más fácil o es mejor, ¿sí? Suspender un antibiótico ya una vez descartado un cuadro infeccioso que iniciarlo tarde. Está más que comprobado que la mortalidad, ¿sí? Incrementa y el pronóstico del paciente va a ser más sombrío si es que no se da en forma oportuna la antibiótico terapia en un paciente con sospecha de sepsis o choque séptico. Para aquellos pacientes adultos, la recomendación número 15 nos dice, para aquellos pacientes adultos con baja probabilidad de infección y sin choque, debemos diferir los antimicrobianos sin dejar de vigilar cerca al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una alta sospecha de sepsis, no tenemos un foco evidente, que el paciente tiene sepsis o choque séptico, vemos una placa con, qué sé yo, con una condensación, con una neumonía, y el paciente tiene choque, antibiótico dentro de la primera hora. Si tenemos un paciente que tiene otras morbilidades, tenemos la sospecha, sí, de que tiene un cuadro infeccioso. Eso nos dice la recomendación, ¿no? Si tiene un cuadro infeccioso, tiene un cuadro común, hacemos la investigación. Todavía no descartamos en su totalidad que tenga el paciente cuadro infeccioso, iniciamos los antibióticos dentro de las 3 primeras horas.
Si es que este paciente, ya hacemos unos estudios complementarios, un abordaje un poco más profundo y vemos que el paciente tiene otra enfermedad diferente a un cuadro infeccioso, podemos prescindir de la terapia antibiótica. Pero ¿cuál es el mensaje? Que en el paciente con sepsis o choque séptico debemos dar la dosis de antibióticos, ¿sí? La terapia empírica dentro de la primera hora. Eso es vital en un paciente, ¿sí? Con sepsis y choque séptico. En cuanto a los biomarcadores, sí, debemos tener en cuenta que los biomarcadores para iniciar antibióticos, se habla que la procalcitonina, sí, es un marcador que tiene una sensibilidad entre el 77 y una especificidad de 79% para pacientes con sepsis, sobre todo en pacientes críticamente enfermos. La recomendación número 16 nos habla del paciente con sepsis o choque séptico, sí, sugiere en contra del uso de la procalcitonina más evaluación clínica para decidir el comienzo de antimicrobianos, ¿sí? Comparado con la clínica sola. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta, ¿sí? El contexto clínico de nuestro paciente y podemos apoyarnos, en este caso, ¿sí? Como la procalcitonina, para poder tomar decisiones, pero no necesariamente, sí, muchas veces debemos basar, aquí dice, está en contra de la recomendación de solo basarnos en la procalcitonina. Tenemos que tener el criterio clínico, el contexto clínico para, o la sospecha clínica para iniciar el antibiótico, la antibiótico-terapia, dentro de la primera hora. No debemos esperar. ¿Qué tal si usted está en una unidad en la que no dispone de este parámetro de laboratorio para poder iniciar la antibiótico-terapia? Entonces, no es una excusa para nosotros diferir la administración o la prescripción de un antibiótico en el caso que tengamos la sospecha de un paciente con sepsis o choque séptico. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, aquí tenemos una sincronización de los antibióticos, ¿sí? Si la sepsis, si el paciente está, el choque está presente o el choque está ausente. Entonces, tenemos un paciente que está en sepsis, ¿sí? Está definida o es probable, debemos administrar los antibióticos de forma inmediata, ¿sí? Idealmente dentro de la primera hora de identificar el cuadro de sepsis. Si la sepsis es posible, ¿sí? Podemos administrar antibióticos inmediatamente, idealmente dentro de la primera hora después de reconocer la infección, perdón. Tenemos que hacer una evaluación rápida de las causas infecciosas versus las no infecciosas. Existen el trauma, sí, el trauma muchas veces nos puede dar fiebre y no necesariamente el paciente está con fiebre. Por eso es que debemos tener el contexto clínico del paciente, ¿no? Debemos administrar los antimicrobianos en el caso que tengamos, en este caso, la sospecha de otro proceso y no necesariamente un cuadro de proceso infeccioso. Por eso es que en este tiempo que nos da dentro de las 3 primeras horas, sí tenemos nosotros la sospecha de un cuadro infeccioso. Digamos que viene un paciente con trauma, un paciente que está hospitalizado y va parte de su enfermedad de base, descompensación aguda de un otro cuadro, tenemos la sospecha clínica de un cuadro infeccioso, vale la pena iniciar el tratamiento dentro de las 3 primeras horas. Si inicialmente la sepsis está definida, o es lo más probable, dentro de la primera hora. Si tenemos que discernir, ¿sí? O descartar otras posibilidades diagnósticas y aún no hemos podido en su totalidad descartar la causa infecciosa, antibiótico, las 3 primeras horas. Entonces, es lo que debemos tener en cuenta para el momento del paciente con sospecha de sepsis o choque séptico. Eso es lo que nos dicen las guías. En cuanto a la elección de los antimicrobianos, para aquellos pacientes, ¿sí? Con alto riesgo para estafilococcus aureus, ¿sí? Es decir, resistente a la metilcilina, la recomendación, obviamente, como terapia empírica, es usar antibióticos que cubran, ¿sí? Estafilococo metilcilino resistente. Para aquellos pacientes, ¿sí? Que tengan un bajo riesgo, ¿sí? Estamos hablando de pacientes con alto riesgo, es decir, ¿quiénes son ellos? Pacientes que tengan tenido catéteres, pacientes con enfermedades crónicas como, qué sé yo, enfermedades renales, pacientes que ya tengan un catéter ahí mucho tiempo, o que veamos que en la unidad en la que estemos tratando, de acuerdo a la epidemiología del servicio, haya una alta incidencia de estafilococo metilcilino. Nuestra terapia antibiótica deberá dirigida a cubrir precisamente estafilococo aureus. Pero en aquel paciente, un paciente que viene de la comunidad, que es poco probable que tenga un germen, en este caso estafilococo resistente, metilcilino resistente, no está indicado iniciar un antibiótico, ¿sí?
que tenga cobertura para SARM. Eso es lo que precisamente nos habla las guías del momento de tomar decisiones, ¿no? Ante la sospecha de una infección por estafilococo. En cuanto a aquellos pacientes, ¿sí?, con sepsis o choque séptico, con alto riesgo de gérmenes multiresistentes o multidrogos resistentes, sugerimos usar 2 antimicrobianos que cubran, ¿sí?, gérmenes gram negativos. Eso debe ser obligado desde el punto de vista para el tratamiento empírico, ¿sí?, en los pacientes que tengan alto riesgo, ¿sí?, de tener un germen de alto riesgo de germen multiresistente a múltiples fármacos, ¿no? Debemos iniciar con 2 antibióticos dirigidos para gérmenes gram negativos. ¿A qué pacientes va a estar dirigido? Por ejemplo, un paciente que estuvo hospitalizado, ¿sí?, que estuvo en unidades críticas, pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedad renal crónica, pacientes que estén con factores de riesgo, ya hayan estado en una casa hospitalaria, sean intervenidos y demás, ¿sí? En cuanto a la recomendación número 20, nos habla de, está en contra de sugerir agentes gram negativos, ¿sí?, de 2 agentes gram negativos para el uso de pacientes en forma de tratamiento empírico. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo, el paciente que viene de la comunidad, viene con una infección del tracto urinario, es un paciente joven, sin otras comorbilidades, no vamos a iniciar 2 antibióticos dirigidos a gérmenes gram negativos. Más o menos en eso he enfocado la recomendación 19 y la recomendación número 20. En cuanto a la recomendación número 21, habla de estar en contra de la doble cobertura gram negativa si es que ya se conoce el patógeno causante y ha basado en las susceptibilidades del cultivo antiviral. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un paciente que se le ha iniciado una cobertura por factores de riesgo, se le ha iniciado una cobertura doble para gram negativos de antibiótico terapia y ya tenemos los resultados del cultivo, tenemos el agente o el germen, no está indicado continuar con ese esquema. Está indicado decalar de acuerdo a precisamente al germen identificado o en su defecto al antibiograma, ¿no? Entonces, son decisiones que debemos tener en cuenta para un adecuado manejo de los antibióticos en estos pacientes con sepsis o choque séptico. La terapia antifúngica y antiviral. Aquellos pacientes con sepsis y choque séptico, sí, con alto riesgo de infecciones por hongo, se sugiere usar terapia antifúngica, ¿sí?, en aquellas situaciones que esté comprobado, ¿sí? No por sospecha clínica. En este caso, la recomendación del antifúngico no está recomendada. En aquellas situaciones de la recomendación número 24, en los pacientes con sospecha de sepsis y choque séptico, la terapia antiviral tampoco está recomendada, ¿sí?, en forma general, en los pacientes con sospecha clínica de sepsis y choque séptico. Para aquellos adultos con sepsis y choque séptico de bajo riesgo de infecciones por hongos, ¿sí?, está, como les mencionaba, en contra del uso empírico de la terapia antifúngica en estos pacientes. En cuanto a los antibióticos, a su farmacocinética y farmacodinámica, tiene una implicación en el momento de la prescripción o de la terapia empírica en estos pacientes. La recomendación 25 nos habla que aquellos pacientes con sepsis y choque séptico sugerimos usar una infusión prolongada, ¿sí?, sobre todo los antibióticos beta-lactámicos, para el mantenimiento, ¿sí?, después de un bolo inicial, en lugar de una infusión en bolo convencional que normalmente se usa. Por ejemplo, hablemos de la piperacilina tazobactam. En este caso, este fármaco puede ser infundido incluso ahora redundancia, infusiones continuas durante las 24 horas. Existe el meropenem, que es otro fármaco que, no precisamente beta-lactámico, pero un carbapenémico que se puede hacer la infusión durante 3 horas. Existen indicaciones específicas de cada fármaco, de cada antibiótico, que se ha visto que la manera de administración de estos fármacos mantiene mayores y mejores niveles de antibiótico en sangre, ¿no? Lo que se ha visto una mayor efectividad con respecto al manejo de infecciones desde el punto de vista infectológico, ¿no? En cuanto a la recomendación número 26, habla de las
dosificaciones de los antimicrobianos que deben estar basadas en los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Y las propiedades farmacológicas específicas de distintos fármacos, ¿sí? Es decir, con respecto a la biodisponibilidad de los fármacos, el momento de la frecuencia, los métodos de infusión, ¿sí? Las dosis de carga y las dosis de mantenimiento de estos fármacos deben ir dirigidos y precisamente hacia qué foco va a ir dirigido el fármaco y en cuál tejido va a haber una mejor concentración. Entonces, todo eso debemos tener en cuenta el momento de tomar decisiones en la terapia empírica, en la elección de la antibiótico terapia. En cuanto a la control de la fuente de infección, en la recomendación número 27 nos habla de aquellos pacientes con sepsis y choque séptico, recomienda identificar, ¿sí? O excluir rápidamente un diagnóstico anatómico específico de la infección, ¿sí? Que requiere un control de la fuente emergente. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos un paciente con clínica de un abdomen agudo y tenemos la sospecha clínica que sea un apéndice o sea una colecistitis, ¿sí? O que sea una perforación de la vesícula o víscera hueca, ¿qué tenemos que hacer? Claro que damos la reanimación inicial hídrica, damos la antibiótico terapia y demás, pero sí hacemos la cirugía, en este caso, que vaya a controlar el foco infeccioso. Si se trata de una infección por partes blandas, tenemos que hacer la limpieza quirúrgica. Si se trata de un absceso pulmonar, un empiema, tenemos que hacer el drenaje de esta colección purulenta que está precisamente desencadenando la sepsis o el choque séptico en nuestro paciente, ya que, como sabemos, uno de los pilares fundamentales en el manejo de la sepsis es precisamente controlar el foco séptico. Y a esto se refiere en la recomendación número 27, que esta intervención de control en la fuente tendrá que hacerse tan pronto como sea médicamente y logísticamente posible, ¿sí? Es decir, si es que no tenemos el especialista, tenemos que derivar a una unidad de mayor complejidad o en su defecto interconsultar a otros servicios, a otros especialistas y tendrá que darse un manejo multidisciplinario para de esa forma controlar el foco infeccioso. En cuanto a la recomendación número 28, nos habla del paciente con sepsis y choque séptico, recomendar la retirada inmediata de dispositivos de acceso vascular, ¿sí? Intravascular, que sean la posible fuente de infección o de sepsis o choque séptico, ¿no? Después que se haya establecido otro acceso vascular. ¿A qué va esto aplicable bastante? En nuestros pacientes, tenemos muchos pacientes, de hecho una gran población, lamentablemente, por nuestros malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y demás, las enfermedades crónico-metabólicas, pacientes hipertensos, diabéticos, ¿sí? Que muchos de ellos, por un control deficiente o por evolución natural de su enfermedad, han terminado en terapia sustitutiva renal. Muchos de estos pacientes ya tienen catéteres temporales, catéteres tunelizados, muchos de ellos, o sus fístulas. Entonces, estos catéteres muchas veces por una manipulación inadecuada en momento de colocación, en su defecto por las terapias sustitutivas renales, muchas veces se colonizan o se infectan. Entonces, esos pueden ser las principales fuentes de infección de sepsis o de choque séptico. Entonces, está indicado, ¿sí? Si el paciente tiene un sepsis choque séptico, la retirada inmediata del dispositivo que se le asocie como la fuente de infección. Obviamente teniendo, ¿sí? Otro acceso vascular que garantice la administración de fluidos y la reanimación en estos pacientes. Entonces, se puede tratar. Hay un capítulo que se conoce como sepsis de catéter, en la que se pueden tomar otras conductas, pero en esta campaña, en la campaña de sobrevivimiento a la sepsis, la recomendación número 28 nos habla de retirar el dispositivo o acceso intravascular que nos dé la posible fuente de infección. Entonces, esa es la recomendación que nos hace esta guía. En cuanto a la desescalada de antibióticos, sugiere una evaluación diaria, ¿sí? De los pacientes para disminuir la intensidad o el espectro antibiótico.
Todo esto va a estar basado en los exámenes de los cultivos y antibiogramas, dependiendo si o si ya se ha identificado un agente. En la recomendación número 30 nos habla que del sepsis y del choque séptico debemos tener un control adecuado de la fuente, ¿sí? Y sugerir utilizar una terapia antimicrobiana de duración mucho más corta y más prolongada. ¿A qué se refiere esto? En este recomendación número 30 nos habla de que existen ya estudios que han demostrado, ¿sí?, la comparación entre una terapia antibiótica de tiempo corto, hablando de 5 días, versus una de entre 7 y 10 días. No se vio mayor diferencia, sí, se vio muy similares resultados con la terapia de más corto tiempo e incluso menor costo efectivo y menores complicaciones. Lamentablemente, muchos de estos estudios no se los ha podido realizar con pacientes críticamente enfermos o en choque séptico por la variabilidad de las características de estos pacientes. Por eso es que muchas veces un tiempo más prolongado da una falsa sensación de seguridad, que muchas veces se traduce en mecanismos de resistencia bacteriana, uso inadecuado de antibióticos por tiempos que quizá sean más prolongados. No significa que más tiempo sea mejor. A eso se refiere la recomendación número 30. En cuanto a la recomendación número 31, ¿sí?, nos habla de un adecuado control de la fuente. En cuanto a la duración óptima de la terapia antibiótica, precisamente no está definida, no está clara. Nosotros sugerimos, ¿sí?, parámetros clínicos, la evaluación clínica y el uso de procalcitonina para limitar precisamente el uso. Ahí es mucho más útil antes que para iniciar la terapia antibiótica. La procalcitonina, que es un marcador que va a ser un parámetro que nos va a ayudar en precisamente cumplir con un ciclo o cerrar un ciclo de antibiótico en el paciente con sepsis o choque séptico. Importa mucho también la clínica para tomar precisamente esta decisión. En lo que se refiere al manejo de fluidos, en la recomendación número 32, ¿sí?, para aquellos pacientes con sepsis o choque séptico, se recomienda usar los cristaloides. Ya habíamos hecho una revisión previa en la reanimación de líquidos o cuál es lo mejor. Ya habíamos hablado, como les había dicho, de acuerdo a los estudios de las guías, y en esta guía de recomendación de sobreviviendo a la sepsis, habla de que los cristaloides son de los fluidos de primera elección, la primera línea, el momento de reanimar a un paciente con choque séptico. En la recomendación número 33 nos habla de que el paciente se debe sugerir cristaloides balanceados en lugar de solución salina normal para la reanimación. Habíamos hablado que la solución salina normal, las principales complicaciones que nos daba era la hipercloremia y la hipernatremia. Pero ahí nos hablaba de las soluciones cristaloides balanceadas que usaba bicarbonato incluso, pero que todavía, al menos información, meta-análisis o estudios grandes, todavía eso tampoco está definido, ¿no? Pero aquí lo recomienda, en esta guía lo recomienda. Para los adultos con sepsis y choque séptico, sí, sugerir el uso de albúmina en pacientes que recibieron grandes volúmenes de cristaloides sobre el uso de cristaloides solos. Es decir, que la albúmina solo se utilizará en aquellos pacientes que ya se les cargó de cristaloides o de otros soluciones, ya grandes volúmenes. Esa es la única indicación, ¿sí? En este caso, para tratar de extraer volumen de tercer espacio, más no, ¿sí? Aquí ya más adelante habla de, para los adultos con sepsis y choque séptico, en la recomendación número 35, está en contra del uso de almidones para la reanimación. Entonces, eso hay que tener en cuenta, lo que hemos ya revisado en el abordaje del paciente con choque. En esta guía nos habla la recomendación número 36, que para aquellos pacientes con sepsis y choque séptico, está en contra de usar gelatinas para la reanimación. Entonces, las almidones y gelatinas en la reanimación en el paciente con choque séptico tampoco está indicado, como el choque hipovolémico que lo habíamos revisado, que en realidad se vio mayor mortalidad en estos pacientes, ¿no? En cuanto a los agentes vasoactivos, en cuanto ya estos pacientes lo hemos abordado, hemos dado la reanimación hídrica,
¿Qué nos dice de nuevo esta guía? Esta guía nos habla de la recomendación, ¿sí? De utilizar, una de las principales recomendaciones es precisamente vasopresores, es la norepinefrina. Este es el agente de primera elección, de primera línea en sepsis. Sepsis, choque séptico, la norepinefrina ha demostrado, ¿sí? En varios estudios y amplia información sobre esto, en ser el fármaco de elección en choque séptico, ¿sí? Tiene una fuerte recomendación. Podemos usar otros complementos como la dopamina, que ahora antes no tenía este lugar de importancia la dopamina. En esta nueva guía la recomiendan ya. Antes la dopamina no era tan recomendada, pero en esta ya la menciona y la menciona como una segunda elección. Dopamina, ya la usa también vasopresina, epinefrina, celepresina y angiotensina 2. Entonces, son otros fármacos, esto también es algo que cambia en estas guías actuales. En cuanto a los entornos donde no se dispone de norepinefrina, se puede usar epinefrina o dopamina. Hay que tener en cuenta, no se pueden usar estas dos porque la norepinefrina es un vasopresor, la epinefrina tiene su efecto vasopresor e inotrópico, ¿no? Y la dopamina va a tener un efecto inotrópico. No podemos usar epinefrina y dopamina, ¿no? Obviamente hay indicaciones, pero me refiero al manejo inicial, ¿no? Que es lo que estamos enfocándonos. Entonces, primera elección, paciente con sepsis, choque séptico, sigue hipotenso, le damos volumen 30 por kilo, no responde, epinefrina. Podemos iniciar. Hay que tener especial atención en los pacientes con riesgo de arritmias, ¿sí? Sobre todo cuando vayamos o tengamos a usar o hayamos tomado la decisión de usar dopamina o epinefrina, ¿sí? Si está un paciente taquicárdico más de 140, 150, no está indicado la de dopamina ni epinefrina, porque esto podría más bien desencadenar una arritmia, ¿no? Y lo más probable es que quizás este paciente no requiera inotrópicos, al contrario, va a tener una buena bomba, un buen corazón, y lo que vamos a provocar es más bien una manera de una disfunción, en este caso diastólica, precisamente por incrementar el initropismo y precisamente no permitir un adecuado ciclo cardíaco. En cuanto a la recomendación número 38, nos habla que la norepinefrina, sí, con niveles inadecuados para una presión arterial media, se sugiere agregar un segundo fármaco. En este caso, sí, antes, en las guías previas, usábamos norepinefrina y la siguiente elección era epinefrina. Ahora nos recomiendan usar vasopresina, ¿sí? Es un fármaco que va a ser útil en el paciente con choque séptico. Precisamente la característica de este choque es que hay vasodilatación, es un choque de tipo distributivo y ahí es donde va a actuar la vasopresina y nos va a ayudar a soportar el choque. La vasopresina, la indicación, ¿sí? Va a iniciarse cuando tenemos una dosis entre 0,25 y 0,50 microgramos kilogramo minuto de norepinefrina. Ese momento ya entra en juego o entra en acción la vasopresina como apoyo en el paciente con choque séptico. En cuanto a la observación de los pacientes con choque séptico, ¿sí? Los niveles adecuados de presión arterial media, ¿sí? A pesar de norepinefrina y vasopresina, podemos usar un tercer fármaco como la epinefrina, ¿no? Este nos va a dar un tanto de inotropismo y también como vasopresor y va a potenciar precisamente el efecto vasopresor e inotrópico en el paciente con choque séptico. Para los adultos con choque séptico, ¿sí? Sugerimos o estamos en contra, ¿sí? Del uso de terlipresina, ¿no? Entonces, estos pacientes se ha visto que no tienen una buena respuesta en los pacientes con sepsis ni choque séptico. Bueno, aquí nos habla la gestión de agentes vasoactivos, el uso de la norepinefrina, como hemos dicho, de primera elección en el paciente con sepsis. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a apuntar? Una tensión arterial media más de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Vamos a considerar el monitoreo invasivo, ¿sí? El monitoreo invasivo con una catéter de presión arterial, como les había dicho, para tener las variables dinámicas, la variación de la presión del pulso, variación del volumen sistólico. Podemos tener algunos parámetros, ¿sí? Para hacer el test de levantamiento de piernas, también nos es útil este catéter.
Si el acceso central aún no está disponible, esto es importante considerar iniciar vasopresores periféricamente. Antes no podíamos poner el vasopresor por vía periférica. Eso es lo que cambió precisamente en las últimas recomendaciones. Y ahora existen estas dos recomendaciones en esta guía que nos habla de que ya podemos usar, ¿sí?, vasopresor, y de hecho hay algunos artículos que previamente también corroboran esta recomendación de usar vasopresor, en este caso la norepinefrina. Si es que ya le hemos dado volumen al paciente, no nos ha respondido, le damos vasopresor. E incluso podemos hacerlo a la par. Antes decía, damos volumen, si el paciente ya se llena, ahí recién podemos, o ya hemos cumplido objetivos, ahí recién podemos dar vasopresor. Ahora no, incluso podemos hacerlo a la par. Si la presión arterial media es inadecuada, a pesar de una dosis moderada de norepinefrina, vamos a asociar vasopresina, ¿no? Si hay disfunción cardíaca, es decir, un choque mixto, en este caso, distributivo y cardiogénico, ¿sí? Y en este caso existe una hipoperfusión persistente, que quiere decir sigue el paciente en choque, ¿sí? A pesar de ya tener volumen adecuado, haber dado vasopresor, está indicado iniciar inotrópicos. En este caso, agregamos a primera elección la dobutamina, ¿sí? O podemos dar epinefrina, que serían los fármacos de elección en el manejo de estos pacientes. En cuanto a los inotrópicos, en el paciente con sepsis y shock séptico, ¿sí?, en aquellos pacientes con disfunción cardíaca, a pesar del estado de volumen y presión arterial adecuados, sugerimos iniciar la dobutamina. Eso nos habla esta guía en la recomendación número 41. O en su defecto, sí, la norepinefrina o usar epinefrina sola, ¿no? Entonces vamos a usar dobutamina más norepinefrina o epinefrina sola sería la indicación. Para aquellos pacientes, en la recomendación número 42 nos habla de aquel paciente con choque séptico, con disfunción cardíaca e hipoperfusión persistente. ¿Qué quiere decir eso? En el paciente que ya hemos dado vasopresor, soporte, líquidos y persiste hipoperfusión, es decir, sigue en choque, ¿sí?, con un estado de volumen ya controlado y presión arterial inadecuado, sugerimos, ¿sí?, en este caso, en estos pacientes, no sugerimos en contra, habla, ¿no?, no usar levosimendan en estos pacientes, ¿no? Que es un vasodilatador, pero también inotrópico, pero no está indicado en este tipo de pacientes. En cuanto a la monitorización y acceso intravenoso, las recomendaciones. Para aquellos pacientes con sepsis, la recomendación número 43 nos habla de sugerir el uso de monitorización invasiva, ¿sí?, con catéter arterial. Como les había dicho, se puede usar en la vía radial. Se introduce un catéter 20 o 22 y se conecta un dispositivo al monitoreo de las constantes vitales y que va a ser de fácil acceso en las áreas críticas o de emergencia, que nos va a dar información valiosa para ayudarnos en la monitorización no invasiva, ¿no? Para los adultos con choque séptico, sí, sugerimos iniciar los vasopresores en la recomendación 44, que nos habla de por vía periférica, como ya habíamos mencionado en el texto anterior. En lugar de retrasar su inicio hasta asegurar un acceso venoso central. Como ya habíamos hablado en algún momento, esto cambió, ya se puede usar vasopresores por vía periférica por un tiempo corto en relación a lo que antes esperábamos tener un acceso venoso central. ¿Sí? En cuanto a los vasopresores de manera periférica, ¿sí?, deben administrarse por un tiempo corto, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?, y puede ser a través de una vena proximal o por una vena en la fosa antecubital. Serían las de elección, ¿no? En cuanto a la recomendación número 45, que nos habla de que no hay evidencia suficiente, ¿sí?, para el uso de estrategias de fluidos restrictivos versus liberales. ¿A qué habla? En las primeras 24 horas de reanimación, en pacientes con sepsis y choque séptico, que tienen signos de hipoperfusión y de presión de volumen. ¿A qué se refiere esto? Existe, de hecho, ya información con respecto a la reanimación, ¿sí?, con fluidos, en la que existen dos conductas. Una conducta conservadora de no pasar tanto fluido, tantos cristaloides, más bien que está dirigido a los cristaloides,
con respecto a hacer a una reanimación agresiva. Se ha visto en las reanimaciones agresivas que la mortalidad y las complicaciones se asociaron a mayores complicaciones. Por eso es que esto de tener estrategias restrictivas de fluidos tiene que ver con otras conductas a la par, como por ejemplo los hemoderivados, ¿sí? La administración temprana de hemoderivados, concentrados glóbulos rojos, plaquetarios, plasmas y demás, pero esto tiene que ver con el choque hipovolémico, ¿sí? En cuanto a los pacientes con choque séptico, a ser un grupo bastante heterogéneo, ¿sí? Ser pacientes críticos, es difícil, no hay mucha información con respecto a esta conducta de ser restrictivos de los fluidos o liberales en las primeras 24 horas. En cuanto a la observación, la reanimación con líquidos debe administrarse solo si el paciente presenta signos de hipoperfusión, ¿no? Obviamente hablaríamos del paciente en choque séptico. La recomendación número 46 nos habla de si hay una evidencia insuficiente para hacer la recomendación sobre el uso de objetivos conservadores de oxígeno en adultos con insuficiencia respiratoria inducida por sepsis, ¿no? Es decir, no nos habla de parámetros específicos que tengamos que tener en un paciente con choque séptico con respecto a su oxigenación. En los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica que esté inducida por la sepsis, sugerimos el uso de oxígeno nasal inicialmente, ¿sí? Podemos usar otras opciones como el alto flujo, ventilación no invasiva, ¿sí? No existe tanta evidencia con respecto a esto porque puede ser, como les mencionaba, multifactorial o pueden ser escenarios diferentes en las que el foco puede ser respiratorio o de otro origen y el paciente no solo requerir indicación de flujos de oxígeno, sino también manejo avanzado de la vía aérea. Con respecto, no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre el uso de la ventilación no invasiva en comparación con la ventilación invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿no? En aquel paciente, sí, que tenga síndrome de distrés respiratorio agudo severo, por secundaria a un cuadro infeccioso, en este caso a sepsis, sí está indicado y está recomendado la ventilación protectiva. Lo que habíamos hablado, de 4 a 6 litros por kilo de peso, es la ventilación protectiva, sí, lo que se busca manejar volúmenes tirales bajos. En pacientes con distrés respiratorio agudo que es secundario a sepsis, ¿sí? Se recomienda usar un volumen corriente bajo, como ya lo habíamos visto en las charlas previas. Se habla de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿sí? Sobre la estrategia de volumen corriente alto. Es decir, que se prefiere parámetros protectivos, es decir, volúmenes bajos, ¿no? De programación para precisamente evitar una lesión asociada a la ventilación mecánica. En cuanto a las recomendaciones en pacientes con distrés respiratorio agudo severo, secundario o inducido por sepsis, si manejamos objetivos, esto se refiere más a la monitorización de la ventilación mecánica. Lamentablemente no hemos profundizado en el monitoreo de la ventilación, pero sí vale la pena mencionar que en cuanto a las presiones de la vía aérea, habíamos dicho que presiones muy altas de la vía aérea van a causar, ¿sí? Mayor inflamación y mayor afectación, en este caso del parénquima pulmonar, por eso es que recomienda presiones meseta menores de 30, ¿no? En cuanto a distrés respiratorio agudo severo inducido por sepsis, se sugiere, ¿sí? Uso de PIPs más altas, ¿sí? Presiones al final de la expiración más altas para mejorar la oxigenación en estos pacientes, ¿no? Lo que también debemos considerar volúmenes corrientes bajos, ¿sí? En insuficiencias respiratorias sin distrés respiratorio agudo severo. En la recomendación número 52 nos habla que aquel paciente con insuficiencia respiratoria inducida por sepsis sin distrés respiratorio agudo se recomienda volúmenes, ¿sí? Corrientes bajos en comparación con la ventilación con volúmenes corrientes altos. Eso es lo que al menos nos recomiendan en esta guía con respecto a la ventilación. En cuanto a las maniobras de reclutamiento, esto tiene que ver en la recomendación número 53 nos habla del distrés respiratorio agudo severo, moderado, grave, ¿sí? Que es inducido por sepsis, nos sugiere maniobras de reclutamiento tradicionales, es decir, las mismas que manejamos en los pacientes con distrés respiratorio agudo severo de otro origen que no sea el infeccioso.
En la recomendación 54 de esta guía de sobreviviendo la sepsis, nos habla de maniobras de reclutamiento, ¿sí? En contra de usar de titulación, ¿no? Estrategias de incremento de PIB. En estos pacientes no nos recomienda, ¿sí? Hacer maniobras de reclutamiento alveolar, ya que estas maniobras hablan de incrementar la presión intratorácica. Estas muchas veces van a precisamente disminuir la precarga, lo que habíamos hablado, un vaciamiento auricular derecho, y lo que podría tener un compromiso hemodinámico. Quizá por eso no la recomiendan, y esa sería la situación que deberíamos tener en cuenta, o que es lo que recomienda en el punto 54 en la presente guía. En cuanto al estrés respiratorio agudo moderado grave, ¿sí? En los pacientes inducido por sepsis, recomendamos usar ventilación, ¿sí? En decúbito prono más de 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? En un paciente que tiene estrés respiratorio agudo severo, que ha hecho una insuficiencia respiratoria, requirió manejo avanzado de la vía aérea, está intubado y aún persiste hipoxemia, precisamente podemos usar maniobras de reclutamiento como la ventilación en prono. Normalmente se habla de las 16 horas, ¿sí? Aunque se maneja periodos un poco más prolongados, 24, 48 hasta 72 horas de los pacientes boca abajo, ¿no? En cuanto a el uso de agentes neuromusculares en pacientes con distrés respiratorio moderado a grave, ¿sí? Inducido por sepsis, nos habla de bloqueantes neuromusculares en dosis intermitentes antes que en infusión. Bueno, eso hay que individualizar en realidad, ¿no? Porque hay muchos pacientes que si ya están en ventilación en prono o están en supino, en ocasiones hay que usar muchas veces bloqueantes neuromusculares en infusión continua, pero en esta guía nos habla de que se prefiere usar en bolos intermitentes, sobre todo por prevenir algo que se conoce como la neuropatía del paciente crítico. En cuanto a la recomendación número 57 de esta guía de sobreviviendo a la sepsis, nos habla de sugerir el uso de ECMO, ¿sí? Circulación extracorpórea veno-venosa, ¿sí? Cuando falla la ventilación mecánica, es decir, hay indicaciones específicas para membrana de circulación extracorpórea, terapia ECMO, en ventilación mecánica, que ya ha fracasado. Pacientes refractarios con hipoxemia refractaria a las medidas convencionales, la indicación es precisamente, hay otros criterios, sí, de hipoxemia refractaria, que tienen indicación de asistencia con membrana extracorpórea. Deben realizarse, sí, en centros experimentados que cuenten con la logística e infraestructura adecuada. Lamentablemente, no en muchos lugares está disponible. Aquí en Quito lo disponemos en el Hospital Metropolitano. En Guayaquil se dispone en el Hospital Bernarza, en el Hospital Clínica San Francisco, y en la Kennedy me parece que se dispone de estos servicios, ¿no? Que previamente, algunos años, no se disponía en el país. Aquí lo más cerca que se usa también es la asistencia en membrana extracorpórea en Colombia, en Bucaramanga. Incluso ellos tienen ECMO portátil, ¿no? Entonces, esto ya beneficia a muchos pacientes, que a veces es el último recurso, y los pacientes sobreviven, los pacientes precisamente superan su cuadro de hipoxemia severa. Esto tuvo una mayor afluencia en los pacientes con COVID, pues, infección por SARS-CoV-2, ¿no? Muchos pacientes que sobrevivieron, de hecho, gracias a estas medidas terapéuticas. La recomendación número 58 para los adultos con choque séptico, ¿sí? Y sepsis, el requerimiento continuo de terapia vasopresor, ¿sí? Se usa corticoides intravenosos, ¿sí? Está indicado el uso de corticoides intravenosos. Dentro de los corticoides, el corticosteroide de elección es la hidrocortisona. Se usa a dosis de 200 miligramos, ¿sí? Día, que se puede administrar en infusión continua o, en su defecto, 50 miligramos cada 6 horas. Eso está descrito, está demostrado, ¿sí? Que se debe usar como apoyo en el paciente con choque refractario. En estrategia, y lo habla aquí en esta guía y lo vuelve a confirmar, en la estrategia, ¿sí?, de transfusión restrictiva, esta guía recomienda precisamente transfundir en pacientes con hemoglobina de 70 gramos por litro, 7 miligramos decilitro, ¿no?
totalmente de acuerdo, es lo que se maneja. En situaciones muy específicas se manejarán valores diferentes en pacientes con isquemia aguda miocárdica, hipoxemia grave, hemorragia aguda, ¿no? Serían situaciones en las que estarían indicadas transfusiones con valores más altos, pero en esta guía clara con 7 miligramos de cilitro de hemoglobina estaría indicada la transfusión. En el punto 62 de esta guía nos recomienda sugerir contra el uso, ¿sí? En contra del uso de inmunoglobulinas intravenosas. En el choque séptico no están recomendadas. En factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal, ¿sí? Está recomendada el uso de profilaxis para úlceras de Estrés. Totalmente recomendada y totalmente de acuerdo. En la guía, en el punto 64, nos habla sobre las recomendaciones para profilaxis de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Está indicado precisamente, ¿sí? Y esta guía recomienda la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada, ¿no? En la profilaxis de trombosis venosa profunda. Es un manejo que también se da conjunto para el paciente con sepsis y choque séptico. En el paciente con sepsis y choque séptico se sugiere, ¿sí? El uso de profilaxis mecánica, además de profilaxis farmacológica, sobre la terapia farmacológica sola. ¿Qué quiere decir? Que se puede usar medidas de compresión neumática intermitente con la dosis de prevención de trombosis venosa profunda. En cuanto a los pacientes con terapia de reemplazo renal y la glucosa, en cuanto a los pacientes con sepsis y choque séptico, con lesión renal aguda, que requieren reemplazo renal, está totalmente indicado en los pacientes con sepsis. Están en contra del uso de terapia sustitutiva renal si los pacientes no cumplen con los criterios, ¿sí? Criterios de insuficiencia renal y con criterios de diálisis de emergencia. En esos pacientes no está recomendado. Se debe hacer una mejor animación cardiovascular que quizá con eso se pueda revertir el daño renal. Para aquellos pacientes con choque séptico, ¿sí? Y sepsis, se va a iniciar terapia con insulina en valores mayores de 180 miligramos de cilitro. ¿Cuál es el valor objetivo de glucosa en el paciente? Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Pero ahora estamos hablando específicamente del paciente con sepsis. Hablamos de valores que debemos mantener entre 140 y 180 miligramos de cilitro. En cuanto a la vitamina C y el bicarbonato, esta guía, ¿sí? De campaña del Sobreviviendo a la Sepsis 2021, adultos con sepsis y choque séptico está en contra del uso de vitamina C intravenosa. En la recomendación número 71, ¿sí? En aquel paciente, ¿sí? Que esté con sepsis, choque séptico, con acidemia láctica por hipoperfusión relacionada con el choque, ¿sí? Con inestabilidad hemodinámica, no recomienda el bicarbonato. En aquel paciente, ¿sí? En la recomendación número 72, en el paciente con choque séptico, acidemia metabólica con pH menos de 720, ¿sí? Un AKIN de 2,3, se sugiere el uso de bicarbonato. Entonces, existen indicaciones específicas para el manejo del bicarbonato y no recomienda el uso de la vitamina C en los pacientes con sepsis o choque séptico. Y por último, ¿sí? En cuanto a ciertas situaciones con respecto a la nutrición en el paciente con sepsis y choque séptico. Para aquellos pacientes adultos, ¿sí? Con sepsis y choque séptico, pueden ser alimentados, ¿sí? Dentro de las primeras 72 horas. Una contraindicación para alimentar a un paciente con choque séptico o sepsis es que los valores de vasopresor estén más de 0,30 microgramos, ¿sí? Por ejemplo, de la norepinefrina. En este caso no va a haber una adecuada perfusión a nivel del intestino, ¿sí? Y de esa forma no van a absorberse los nutrientes. Entonces, en ese contexto de choque severo, estaría contraindicado nutrir a nuestros pacientes. Pero una vez que ya se ha estabilizado, o se está controlando, o se está saliendo del choque, por eso el manejo debe ser lo más oportuno posible y dentro de las 72 horas, en ese lapso,
podemos ver e iniciar algo que se conoce como una dieta atrófica. Bueno, eso en otro contexto ya lo valoraremos, pero eso mucho se maneja más en las áreas críticas. En cuanto al paciente que ha estado en un cuadro de sepsis choque séptico, hay ciertos pacientes que pueden entrar en un estado de refractariedad, pacientes adultos mayores, pacientes oncológicos, con metástasis, pacientes con otras enfermedades terminales, pueden tener programas de pacientes con cuidados paliativos con sepsis y choque séptico. Existen grupos de apoyos de pares, es decir, para los familiares también, los pacientes, aquel paciente que ha superado el cuadro de sepsis y choque séptico. Sugerimos una evaluación y seguimiento de problemas físicos, cognitivos y emocionales que estos pacientes pueden tener después de haber superado la sepsis y el choque séptico. Puede realmente convertirse en un problema realmente social y dejar secuelas importantes, no solo cognitivas, emocionales y físicas de los pacientes por sus largas estancias en las unidades de cuidado crítico. Aquellos pacientes que recibieron ventilación mecánica más de 48 horas por cuadro de sepsis y choque séptico y tuvieron una estancia hospitalaria más de 72 horas en las unidades de cuidados intensivos deben ingresar a programas de rehabilitación post-hospitalaria, ¿sí? Una vez que hayan salido de estas unidades críticas. Existe otro capítulo en el manejo del paciente con sepsis y choque séptico, como va a ser el destete hemodinámico, el destete ventilatorio, la terapia física, el alta, el síndrome post-COVID. Existen otros, el síndrome post-UCI, la miopatía del paciente crítico y demás, que va a dejar precisamente un cuadro de sepsis y choque séptico. Como les había dicho, 1 de 3 y 1 de cada 6 pacientes con sepsis y choque séptico respectivamente fallecen. Por eso es que hay que tener, ustedes ven algunas recomendaciones, algunos parámetros que nos da esta guía con respecto al manejo de los pacientes con sepsis y choque séptico. Bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Yo me siento complacido desde el punto de vista de haber podido extrapolarles a ustedes como personal de salud que conozcan los principales objetivos que se establece la campaña de guía a la sepsis, que de hecho es estandarizado y lo manejamos aquí en cualquier parte del mundo, estos objetivos en las unidades de cuidados intensivos y cuidados críticos para el paciente con sepsis y choque séptico. Normalmente así es lo que manejamos a un paciente en cuidado crítico y es lo que les puedo compartir el día de hoy. No sé si tienen preguntas al respecto. Si no tienen preguntas, muchas gracias. Que tengan buena noche.